Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Me quedé mirando el mensaje de texto en mi teléfono, con la sangre helada. Era de mi hermano, Sebastián, y simplemente decía, ella nunca te amó, Marco. La boda se canceló. Me llamo Marco, y hasta hace un mes, mi vida era una obra maestra impecable. A mis 33 años, había consolidado una sólida carrera como ingeniero civil, ascendiendo en una de las firmas más respetadas de la capital. Cada proyecto representaba un reto que me llenaba de inmenso orgullo, cada plano era un compromiso con un futuro concreto y próspero. Y lo más importante, estaba a solo unas semanas de casarme con Havana, el amor de mi vida. Es una mujer de 31 años que ha sido mi pareja, mi confidente y mi todo durante los últimos 6 años. La fecha de la boda estaba confirmada, el lugar reservado, el menú degustado y el vestido de Ivana, una visión de encaje y seda, colgaba a salvo en su armario. Todo rebosaba felicidad mientras planeábamos los últimos detalles de una vida que parecía perfecta. Sin embargo, como cualquier buen ingeniero sabe, incluso la construcción más robusta puede presentar un defecto en su base, invisible al principio, pero que con el tiempo corre el riesgo de causar un colapso total. Mi vulnerabilidad siempre fue mi hermano Sebastián. Sebastián es 3 años menor que yo, ahora tiene 30. Desde que tengo memoria, nuestra relación fue una competición más que un vínculo fraternal. No es que nuestros padres, don Alejandro y doña Arande, promovieran la competencia. Todo lo contrario, siempre intentaron fomentar la unidad y el afecto fraternal entre nosotros. Pero los celos de Sebastián eran una sombra persistente, con malicia a menudo disfrazada de juego o simple error. Recuerdo el primer incidente importante cuando tenía 12 años. Había dedicado meses a un proyecto de robótica para la feria de ciencias del colegio. Era un robot pequeño pero complejo, programado para sortear obstáculos. Estaba completamente absorto en él. La noche anterior a la exposición, lo dejé terminado en mi escritorio. Sebastián, que entonces tenía 9 años, entró en mi habitación. «Quiero verlo de cerca», dijo con tono despreocupado. «Me parece fascinante». Como era ingenuo, le permití que lo viera. A la mañana siguiente, en el colegio, descubrí que mi robot no funcionaba. Su cableado interno estaba dañado, como si alguien hubiera intentado ajustarlo con demasiada fuerza. La profesora me preguntó, ¿lo manipulaste, Marco? Negué con la cabeza, desconcertado y molesto. Miré a Sebastián, que estaba cerca con una sonrisa disimulada. Lo rompió él mismo, dijo Sebastián con una inocencia que solo un niño podía fingir convincentemente. La profesora lo miró a él y a mí, sin saber qué creer. Verás, solo estaba jugando con él. Debió ser un accidente, añadió Sebastián rápidamente, con los ojos abiertos y sin malicia. Pero la maestra me dijo con firmeza, lo siento, Marco, pero no podrás exhibirlo. Mi orgullo juvenil se hizo añicos como un cristal al caer al suelo. En casa, mis padres intentaron restarle importancia al suceso. Son cosas de niños, Marco, dijo mi madre con dulzura. Sebastián no lo hizo intencionalmente, sin duda fue un accidente. Esa fue la primera vez que experimenté el profundo dolor de la traición, la terrible conciencia de que alguien, en particular mi propio hermano, podía causarme daño intencionalmente. Años después, la envidia de Sebastián se intensificó. Cuando yo tenía 16 años y él 13, me ofrecieron una oportunidad extraordinaria, una beca deportiva completa para jugar fútbol americano en una universidad de Estados Unidos. Era mi sueño más grande. Había entrenado incansablemente, mi expediente académico era sobresaliente y la beca estaba casi asegurada. Solo faltaba entregar los documentos finales. Los guardé en mi mochila, dispuesto a entregarlos al día siguiente. Una vez más, Sebastián tuvo acceso a mi mochila. Varios días después, la universidad me contactó. Los documentos nunca llegaron, dijo el encargado de admisiones. La beca fue otorgada a otro candidato. Cuando confronté a Sebastián, fingió no saber nada. Quizás los perdiste, Marco, sugirió encogiéndose de hombros. Estás despistado.
Mis padres, aunque molestos, no pudieron demostrar nada y lo atribuyeron a la mala suerte una vez más. Pero yo sabía con absoluta certeza que no era mala suerte, era Sebastián. Desesperados por nuestro conflicto constante, mis padres nos llevaron a terapia familiar. Lo intentaron repetidamente, pero Sebastián se negaba constantemente a participar. Se sentaba con los brazos cruzados, ridiculizando al terapeuta o cambiando de tema. Es demasiado bueno, demasiado arrogante, comentaba Sebastián. Me siento abrumado por su éxito. Mis padres, cegados por su manipulación, lo percibían como un niño sensible e incomprendido. Su deseo de una familia armoniosa les impidió identificar el verdadero origen del problema. Era agotador y exasperante. Me sentía aislado en mi lucha contra un adversario invisible que solo yo parecía detectar. Con el tiempo, progresé a pesar de Sebastián. A los 23 años, recién graduado en ingeniería con honores, la vida me era favorable. Recibí una oferta de trabajo que era un sueño hecho realidad, un puesto de ingeniero junior en Constructor Global, una de las megacorporaciones constructoras más importantes del mundo. El sueldo era excepcional, las prestaciones excelentes y la perspectiva de gestionar proyectos innovadores a gran escala me llenaba de una ilusión increíble. Sentía que todos mis años de arduo trabajo, las incontables noches dedicadas al estudio, finalmente habían sido recompensados. Para celebrarlo, mis padres organizaron una cena familiar. La mesa estaba llena de tías, tíos y primos, todos felicitándome. Pero la mirada de Sebastián, desde el otro lado de la mesa, atravesó la felicidad como una cuchilla afilada. En ese momento, estaba en su tercer intento de obtener una carrera universitaria, acumulando deudas y sin rumbo. Había pasado del diseño gráfico a la administración de empresas y ahora experimentaba con el marketing digital, pero no mostraba verdadera pasión por ningún campo. En medio de mi brindis de agradecimiento, Sebastián dio un puñetazo en la mesa. «Basta», gritó con los ojos enrojecidos. «Siempre es Marco, el ingeniero perfecto, el hijo predilecto. ¿Es que no hay un solo momento familiar en el que no lo elogien?». Se puso de pie, con el rostro enrojecido por la ira. «Eres un vendido, Marco. Te has humillado para llegar hasta aquí, robando oportunidades que pertenecen a otros. Siempre pisoteas a los demás para ascender». Los murmullos se extendieron por la habitación. Mis padres intentaron calmarlo, visiblemente avergonzados. «Sebastián, por favor», suplicó mi madre, pero él estaba incontrolable. «No, estoy harto de tu hipocresía. No es tan maravilloso como aparenta». Salió furioso, dando un portazo que hizo temblar la casa. Pero antes de desaparecer, me lanzó una mirada llena de odio puro. «No escaparás de esto, Marco. Te juro que te derribaré de ese pedestal». La amenaza resonó en mi mente, pero la descarté como otro arrebato. Qué equivocado estaba. Días después, una semana antes de mi incorporación a Constructor Global, mi mundo se derrumbó. Recibí una llamada de recursos humanos. Con un tono distante y oficial, me notificaron que mi oferta de trabajo había sido retirada. El motivo fue: hemos recibido material altamente perjudicial que pone en duda su integridad e idoneidad para este puesto. Se me heló el corazón. Solicitaron una reunión. Mi abogado, Lorenzo Reyes, un amigo de la familia con el que había contactado por precaución tras las amenazas de Sebastián, me acompañó. Lo que revelaron me dejó atónito. Había correos electrónicos falsos, supuestamente míos, que contenían comentarios racistas, misóginos y despectivos sobre futuros compañeros de trabajo y la empresa. Había mensajes de texto que me implicaban en sobornos y fraudes durante mis prácticas universitarias. Lo más alarmante fueron grabaciones de audio manipuladas, producidas con una IA básica pero convincente, que sonaban exactamente como yo, donde supuestamente presumía de plagiar trabajos y engañar a mis profesores. Estos fueron mis proyectos más importantes, los que me aseguraron el puesto. La evidencia era aplastante, las acusaciones ruinosas. Mi sueño desapareció al instante. Solo necesité un momento para reconstruirlo.
Solo Sebastián poseía un conocimiento tan profundo de mi vida, mis proyectos, mis contactos universitarios e incluso los matices de mi voz, para crear algo tan elaborado. Con el ánimo destrozado, lo confronté en privado. Había programado mi teléfono para grabar, una precaución nacida de años de su sutil sabotaje. Lo encontré solo en casa, recostado en el sofá, mirando su teléfono. Entré despacio y le mostré la carta de despido. «¿Qué hiciste, Sebastián?», pregunté con la voz temblorosa. Miró la carta, luego a mí, con esa sonrisa cínica tan familiar que me había molestado desde niños. «No sé de qué hablas, hermanito», dijo, con la voz impregnada de falsa inocencia. «Quizás por fin descubrieron tus planes». Tragué saliva con dificultad, con el pulso latiéndome en los oídos. «Deja de fingir», dije con frialdad. «Tengo las transcripciones, las grabaciones, los correos electrónicos, los detalles. Solo tú podrías saber esos detalles». Su sonrisa burlona se desvaneció poco a poco, como si se le cayera una máscara. Su rostro se contorsionó en algo más siniestro, una mueca de amargura, y debajo, un destello de satisfacción. «Sí», admitió. «Fui yo». «¿Y qué? Te lo ganaste». Me quedé paralizada. «Siempre fuiste el chico de oro, el intocable, el perfecto». Su voz se alzó, temblando de emoción. «Ya era hora de que experimentaras el fracaso. El infierno que soporto cada día viéndote triunfar». No podía creer lo que estaba oyendo. Mi propio hermano. «No puedes tenerlo todo, Marco», espetó. «Alguien tenía que darte una lección». Sus palabras me dieron escalofríos. No era mera envidia ni rivalidad, era una ruina calculada e intencionada. «Estás muerto para mí, Sebastián», dije, con la voz casi en un susurro. «No quiero volver a verte». No respondió, solo me devolvió la mirada, inquebrantable. Me di la vuelta y salí de casa. Mis padres intentaron detenerme, confundidos, suplicando una explicación, aferrándose a la esperanza de que se tratara de otro malentendido. Pero esta vez no. Los dejé allí, conmocionados e indefensos. Como siempre, busqué refugio en casa de Sam, mi mejor amigo desde la prepa. No me pidió detalles, simplemente me dio espacio, algo que necesitaba desesperadamente porque sentía que mi mundo entero se había derrumbado. Los años posteriores a ese desastre fueron una pesadilla personal. Tuve que empezar de cero. Con mi reputación manchada en el sector de la construcción, no era deseable para ninguna empresa de prestigio. Mi currículum, antes impecable, ahora era un obstáculo. Tuve que aceptar un puesto de bajo nivel en una constructora local, lejos de la prominencia y la ambición que una vez tuve. Fue un proceso lento y angustioso. Cada día parecía una lucha por restaurar mi nombre, por demostrar mi valía, por recuperar la confianza de quienes ahora me miraban con silenciosa duda. No fue sencillo. Hubo momentos en que la desesperación se instaló tan profundamente que consideré abandonar todas mis antiguas aspiraciones. Pero no pude. Algo dentro de mí, tal vez mi orgullo o mi terquedad, no me permitía rendirme. Tenía que demostrar que no me dejaría vencer. Poco a poco, con cada pequeño logro, cada proyecto terminado a tiempo, cada tarea ejecutada con precisión y dedicación, comencé a ascender de nuevo. Mi habilidad y mi sólida ética de trabajo empezaron a pesar más que los chismes. Con el tiempo, superé las expectativas, recuperé mi estabilidad y, finalmente, volví a ser una figura respetada en el sector. A lo largo de esos años, rompí todo vínculo con Sebastián. No fue una decisión tomada por la rabia ni por impulso. Fue una cuestión de supervivencia, un límite firme. Mis padres, aunque entristecidos por la separación, finalmente aceptaron mi decisión. Dejaron de mencionarlo. Cuando los visitaba, su nombre era un fantasma que nunca se pronunciaba, un silencio necesario. Entonces, hace 6 años, justo cuando mi vida comenzaba a asentarse, Havana entró en mi vida. Era como un rayo de sol tras un largo periodo de tormentas. Era brillante, llena de esperanza y vitalidad, su sonrisa podía iluminar cualquier habitación y su risa era contagiosa. Desde nuestra primera cita, sentí algo que no había sentido en años, tranquilidad.
En nuestra tercera cita, sentado frente a ella en un tranquilo bistró a la luz de las velas, decidí que era hora de compartir mi historia completa. Si iba a estar en mi vida, merecía saberlo todo, pensé. Extendí la mano por encima de la mesa. Hay algo que necesito decirte, dije en voz baja, con el corazón apesadumbrado. Me miró atenta y compasiva. De acuerdo, dijo en voz baja, y le conté todo sobre Sebastián, el sabotaje, las pruebas inventadas, la traición que casi me destrozó. Le expliqué cómo me había reconstruido, pero como esa herida nunca había sanado del todo. Hay una línea que no puedo dejar que nadie cruce, Ivana, dije. Sebastián no forma parte de mi vida. Nunca volverá a hacerlo. Hice una pausa y le apreté suavemente la mano. Necesito que lo entiendas muy claramente, no estará en nuestra boda. No es solo una preferencia, es una condición. Su presencia arruinaría el día más feliz de mi vida. Necesito tu promesa. No dudó. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de comprensión. Extendió la mano y me acarició la mejilla. Marco, dijo con ternura, lo entiendo perfectamente. Es una herida muy profunda. Tu decisión es tuya y la respeto. Siempre estaré a tu lado. Sentí un alivio inmenso. Ese momento significó más de lo que podía expresar. Era el apoyo que siempre había anhelado, el que mis padres nunca me habían brindado de verdad. Su promesa quedó grabada en mi corazón como un voto sagrado. Los primeros años de nuestra relación fueron idílicos. Ivana fue mi pilar, mi compañera en todos los sentidos. Apoyó mis esfuerzos, alentó mis ambiciones y me acompañó mientras construíamos un futuro juntos. Hace 6 meses, nos comprometimos. Empezamos a planear la boda, un frenesí emocionante de listas, llamadas telefónicas y reuniones con proveedores. Nuestra agenda compartida parecía un vibrante mosaico de citas con la floristería y visitas al lugar. Pero a medida que se acercaba la fecha, empecé a notar un ligero cambio en Ivana. Al principio, solo eran comentarios inofensivos. Marco, ¿no crees que el tiempo cura todas las heridas?, decía Ivana con dulzura, acariciándome el brazo. Quizás tu hermano ha cambiado. La familia es importante, mi amor. Es lo único que realmente te queda al final. Cada vez, la interrumpía bruscamente. Ivana, ya hablamos de esto. Por favor, no insistas. Es un tema zanjado. Ella asentía, pero podía ver un destello en sus ojos, una frustración que ya no podía ocultar. Ella ya no estaba simplemente preguntando, estaba esperando y deseando que yo cediera y reconsiderara. Entonces empezó la presión de mis padres. Sin avisarme, empezaron a llamar a Ivana, al principio sutilmente, luego más abiertamente. Solo lo descubrí poco a poco, por comentarios que Ivana revelaba sin querer. Comentarios que no eran suyos, frases que sonaban exactamente igual que las de mi madre o mi padre. Me los imaginaba diciendo, con su tono bien intencionado pero persistente, Sebastián ha madurado mucho. Está muy arrepentido de lo ocurrido. Marco es tan orgulloso, tan testarudo. Tú eres la única que puede hacerle entrar en razón. La familia debe estar unida. E Ivana, con su idealismo desbordante y su convicción de que la familia lo es todo, empezó a caer en su trampa. No conocía al verdadero Sebastián. No comprendía de qué era capaz ni el profundo daño que me había hecho. Solo veía una familia dividida y creía que el amor podía repararla. Entonces empecé a observar cosas, llamadas inusuales en su teléfono, conversaciones que se interrumpían en cuanto entraba en la habitación. Sonreía y colgaba el teléfono rápidamente, como si nada. Cuando le preguntaba quién era, decía, solo un vendedor, o, mi prima, siempre en un tono demasiado informal, que me oprimía el pecho. La confianza, ese pilar fundamental, empezó a agrietarse. Intenté racionalizarlo. Debe ser el estrés de la boda, me dije. Ella está cansada, yo estoy cansada, las dos estamos agobiadas. Pero una vocecita en mi interior seguía susurrando, algo anda mal. Entonces, la semana pasada, todo llegó a su clímax.
Estábamos sentados en la sala, con la lista de invitados extendida sobre la mesa de centro como el mapa de un conflicto, nombres, números, notas manuscritas y fichas con códigos de colores. Después de un día excepcionalmente largo y agotador en la oficina, lo último que deseaba era reabrir una herida que desesperadamente esperaba que estuviera cerrada para siempre. Ivana estaba sentada en el sofá con las piernas cruzadas, el portátil abierto y el teléfono en la mano. Marco, dijo bruscamente, con tono amable. Cariño, mira esto. Giró el teléfono para mirarme. En la pantalla se veía una foto de Sebastián. Su sonrisa parecía forzada y demasiado refinada, como una máscara. Estaba sentado en lo que parecía una reunión de negocios, vestido con una americana y con el pelo impecablemente arreglado. Mira, cariño, continuó. Ahora es diferente. Parece más maduro y establecido. Ya no es ese chico problemático. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Dónde encontraste esa foto, Ivana?, pregunté en voz baja, con la voz ya tensa. ¿Y qué tiene esto que ver? Bajó el teléfono y me miró directamente a los ojos. Su voz había cambiado, ya no era dulce, sino firme y decidida. Lo invité, afirmó. Ya está en la lista de invitados. Las palabras resonaron como esquirlas de hielo por toda la sala. La miré con la boca seca y el corazón latiéndome con fuerza. ¿Qué dijiste? Apenas podía articular las palabras. Tenía un nudo en la garganta, cada sílaba raspaba algo en mi interior. ¿Qué? Ivana no se inmutó. Me observaba con la misma serenidad que empleaba al abordar un asunto logístico, como si se tratara de un asunto más que organizar. Lo invité a la boda, repitió con voz tranquila pero firme. Ya he hablado con él. Está deseando asistir. Y si no viene, yo tampoco iré. Se hizo el silencio. Un zumbido llenó mis oídos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Es tu hermano, Marco, continuó, como si le aclarara algo a un niño obstinado. Deberías agradecer que me preocupe por tu bienestar y el de tu familia. La miré con total incredulidad, mientras mi visión periférica se oscurecía. Te lo dije desde el principio, Ivana, se me quebró la voz, cargada de sentimiento. No es bienvenido en mi boda, en mi santuario. Las palabras cortaron el aire entre nosotras, cada una temblorosa pero aguda. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste traicionarme de esta manera? Se puso de pie rápidamente. Su expresión se endureció, una mezcla de frustración y otra emoción, un desafío que nunca antes había visto en ella. Hago esto por ti, Marco, dijo, casi suplicando. Para que puedas liberarte de esa amargura. No puedes existir aferrándote al pasado. La familia es la única constante que posees. Mis padres me instaron a hacerlo, Marco. Están convencidos de que es lo mejor para ti, de que esta herida debe sanar. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Y mis padres no comprenden. Nunca entendieron lo que Sebastián me hizo. Di un paso al frente. Bajé la voz, pero hervía. Y tú, Ivana, no me estás apoyando. Un profundo dolor me invadió el pecho, transformándose en rabia. Esta es una traición intolerable. No seas tan melodramático, replicó con brusquedad, cruzando los brazos con fuerza. Estás siendo egoísta. Parpadeé. Lo estás castigando por un incidente que ocurrió hace casi 10 años, continuó, subiendo de tono. Deja de comportarte como un niño caprichoso. Te niegas a perdonar a tu propia sangre. A veces, debes ceder por el bien de la familia. Un niño caprichoso, repetí, con la voz cada vez más afilada. Me puse de pie, la silla chirrió detrás de mí. Cede, repetí, más alto. Ahora mi voz ya no temblaba, resonaba con una furia gélida que ya no podía contener. ¿Tienes idea de lo que es que tu propio hermano te robe la ambición de tu vida? ¿Que tu reputación se vea manchada por los celos de alguien que se supone que te ama? Noté un destello en sus ojos, un momento de vacilación, una fractura en su defensa moral, pero permaneció en silencio. Eso no fue un simple error de juventud, Ivana, dije, cada palabra deliberada.
Fue un acto de crueldad premeditado. Y tú, se me quebró la voz, la persona que juró amarme y apoyarme, fuiste y lo invitaste. A mis espaldas. Se encogió de hombros, adoptando una expresión de terquedad que me dejó helado. Quizás ha madurado. Quizás quiera disculparse. Y quizás no me importa, repliqué con la voz teñida de agonía. Él tomó sus decisiones, y yo las mías. La miré fijamente, sintiendo la punzada de algo irrevocable formándose entre nosotros. Te dije que este era un límite absoluto para mí, Ivana. Fui explícito contigo, te di una advertencia. Mi voz, firme ahora, me sonó casi desconocida, como si hubiera cruzado una línea invisible sin posibilidad de retorno. Si no puedes respetar mis límites, si no puedes confiar en mi juicio sobre algo tan esencial para mi bienestar, dije, sintiendo que se me encogía el pecho con cada palabra, entonces no habrá boda. No hay nada. No hay futuro para nosotros. El silencio que siguió fue denso y sofocante. Podía oír el tic-tac del reloj de pared, el zumbido lejano del tráfico, el sonido de su respiración entrecortada. Ivana no se movió. Permaneció completamente inmóvil, con los brazos colgando flácidos, los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Lo vi entonces, en el instante en que su realidad cambió. Sus labios se separaron ligeramente y las lágrimas se acumularon sin caer. ¿Hablas en serio?, preguntó en voz baja. ¿De esto? Sí, respondí con la voz tensa y cruda, el dolor atravesándome a pesar de mis esfuerzos por reprimirlo. Porque no se trata solo de esto. Me acerqué, no para amenazarla, sino porque necesitaba que me viera de verdad. Se trata de confianza, Ivana. Lealtad. Se suponía que eras mi aliada. ¿Entendiste lo que esto significaba para mí? ¿Cuánto me costó superarlo? Y aún así, elegiste ignorar mi sufrimiento y mis advertencias, solo para apaciguar a una manipuladora y a mis padres, que no entienden nada. Sus hombros se tensaron, pero permaneció en silencio. No puedo casarme con alguien que no confía en mí, que no respeta mis límites más fundamentales. El silencio que siguió fue abrumador. Podía sentir mis palabras flotando en el aire, pesadas y definitivas, como una piedra fría e inamovible. Nos miramos fijamente. Se había abierto un abismo entre nosotros, y ninguno de los dos intentó cruzarlo. Sus ojos, ahora vidriosos, brillaban en la tenue luz de la sala. Lentamente, casi a regañadientes, se dio la vuelta. Sin decir una palabra más, salió de la habitación y me quedé solo con la lista de invitados. Los nombres ahora parecían burlarse de mí, difuminándose en forma sin sentido. Mientras mi visión se llenaba de tristeza y rabia, las diminutas líneas impresas parecían curvarse bajo mi mirada, frágiles y patéticas comparadas con la magnitud de lo que acababa de hacerse añicos. Los días siguientes transcurrieron en un silencio confuso y una frialdad punzante. Ivana apenas me hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras eran breves y formales, como si yo fuera un colega en lugar de su prometido. Esa formalidad, ese distanciamiento forzado, me hirió más profundamente que cualquier arrebato. Me decía a mí misma, esto pasará. Ella verá. Ella entenderá. Hemos construido demasiado juntos, 6 años de risas compartidas y de apoyo mutuo en las dificultades, como para que todo se derrumbe por esto. Pero una parte de mí sabía que la fisura en nuestra confianza era profunda, quizás demasiado profunda. La boda, antaño símbolo de felicidad, se había deformado en algo grotesco. Cada día se hacía más grande, un recordatorio no de unión, sino de traición. Entonces, una noche, mientras volvía a casa con dificultad tras otro largo día de trabajo, con la mente inundada de fatiga y pensamientos no expresados, vi a Sam. Estaba apoyado contra la pared de mi apartamento. Su típica sonrisa radiante había desaparecido, reemplazada por una más severa y pesada. Levantó la vista al acercarme. «Marco», dijo en voz baja y extrañamente grave. «Tenemos que hablar». «Hay algo que debo decirte», dijo Sam, con la voz tensa por la preocupación. «Y no te va a gustar nada». Se me hizo un nudo en el estómago al instante, como el que precede a las peores noticias. «¿Qué pasa, Sam?», pregunté.
¿Es sobre la boda? ¿Es sobre Ivana? Sam asintió lentamente, con expresión solemne. Señaló el sofá. Sí, tiene que ver con Ivana y Sebastián. Me senté lentamente, con el corazón acelerado. Un miedo gélido empezó a invadir mi pecho. Hace unas semanas, empezó Sam, sentado a mi lado, Ivana me contactó inesperadamente. Dijo que quería hablar de ti. Apreté los puños. ¿Qué quieres decir con hablar de mí? Preguntó por tu naturaleza difícil, dijo Sam, haciendo comillas en el aire con amargura. Tu lucha por perdonar. Aseguró que intentaba entender por qué eras tan inflexible con tu hermano. Un escalofrío me recorrió la espalda. Quería que hablaras de mí a mis espaldas. Sí, respondió Sam con voz firme pero cargada. Le dije la verdad, Marco. Le dije que Sebastián te causó un daño profundo, que tu dolor es genuino y que tus razones están justificadas. Sentí una breve chispa de alivio, al menos no había sido deshonesto. Pero esa chispa se extinguió tan rápido como se encendió cuando continuó. Pero lo más grave, dijo Sam, pasándose una mano por el pelo, es que no solo habló conmigo. Se reunió con él. Las palabras me impactaron como un puñetazo en el estómago. Lo miré sin palabras. Sebastián se acercó a ella, continuó, con la mandíbula tensa. Le vendió una historia. Aseguró que había cambiado, que estaba involucrado en un importante y prometedor negocio inmobiliario, que estaba teniendo éxito y cambiando su vida. Mi mente daba vueltas. Le presentó una oportunidad de invertir, declaró Sam con amargura. Para ella, para ti, dijo que aseguraría tu futuro. Algo sobre unidad, redención, todas esas tonterías. Sentí que el color se me iba de la cara. Todo mi cuerpo se quedó helado. Sebastián estaba manipulando de nuevo, mintiendo, usando las aspiraciones de la gente como herramientas. E Ivana, dije lentamente, con la voz vacía, le creyó. No solo invitó a mi boda al individuo que arruinó mi vida, sino que lo hizo bajo la influencia de un plan fraudulento. Sam no habló. No le hacía falta. Las supuestas buenas intenciones de Ivana estaban ahora manchadas por su propia ingenuidad, quizás incluso por su codicia. Me quedé sin aliento. Mi decepción se solidificó en una ira lenta y amarga. Más tarde esa noche, cuando oí las llaves girar en la cerradura, ya estaba de pie, esperando. Ivana entró con pasos vacilantes, pálida. Me miró, y vi que lo sabía, Sam me había informado, y ahora estaba allí para confrontarla. No lo dudé. No solo invitaste a Sebastián, dije con voz cortante, sino que te reuniste con él en secreto a mis espaldas. Entreabrió los labios. Vi lágrimas en sus ojos, pero insistí. Y peor aún, añadí, cada palabra cayendo como una piedra, permitiste que te engañara con uno de sus dudosos planes. El mismo hombre que destrozó mi vida. Marco, por favor, suplicó, rompiendo a llorar a mares. Déjame explicarte. Crucé los brazos, apretando la mandíbula. Me buscó, dijo con voz temblorosa. Me dijo que quería arreglar cosas, que había cambiado. Me burlé, pero guardé silencio. Me ofreció una oportunidad de oro, continuó, sollozando, para invertir en su proyecto. Lo hizo parecer auténtico, como algo que podría garantizar nuestro futuro. Aparté la mirada, luchando contra la tormenta de emociones que amenazaba con estallar. Me convenció, continuó con la voz quebrada, de que invitarlo a la boda demostraría que había superado tus problemas y que yo, demostraría mi valor como tu futura esposa uniendo a la familia, trayendo prosperidad. Lloró. Me pidió dinero, Marco, admitió Ivana, apenas capaz de mirarme, para asegurar el acuerdo. Y dijo que era una inversión para ambos, para nuestro futuro. Me quedé inmóvil, atónita. Se me secó la boca, el peso de sus palabras me oprimía el pecho. Esta comprensión me abrumó. ¿Le diste dinero?, pregunté lenta y fríamente. ¿A un estafador, a la persona que me traicionó? ¿Después de todo lo que te expliqué? Fui ingenua, exclamó, cubriéndose la cara con manos temblorosas. Me cautivó la visión de un futuro mejor y las garantías de tus padres.
Afirmaban que Sebastián había cambiado. No pude hablar. El corazón me latía con fuerza. Creía, continuó, que si nos daba dinero, si nos ayudaba, se conectaría con nosotros, y tal vez entonces lo perdonarías. Perdónalo. Quise gritar, pero no lo hice. Me quedé allí, paralizada por una mezcla de incredulidad y furia silenciosa. Dudó un momento y me miró con una expresión que jamás olvidaré, una mezcla de miedo y vergüenza. Pero el golpe más devastador, susurró, llegó después. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Me dijo algo más, Marco, se esforzó por decir. Me dijo que nunca cambiarías, que eras un impedimento para mi felicidad, que si deseaba una vida plena, tenía que elegir. Cerré los ojos. Dijo, continuó, apenas audible ahora, que eras una carga, que siempre serías un fracaso, aferrándote al pasado. El dolor me golpeó tan profundamente que casi me quedé sin aliento. Sebastián no solo intentaba manipular a Ivana con falsas promesas, había intentado aniquilarme, arruinarnos, sembrar veneno entre nosotros, y lo había logrado. En ese momento, mi decisión fue evidente. No sentía ninguna incertidumbre, solo una convicción aturdida. Ivana, dije con voz firme, gélida y sin calidez, no me traicionaste sin más. No ignoraste mis límites sin más. Te dejaste manipular por un impostor y un traidor. Pusiste en peligro nuestra estabilidad financiera por una mentira. Negó con la cabeza, sollozando. Por favor, Marco. Mostraste una alarmante falta de juicio, dije rotundamente. No queda nada que salvar. Se acabó. Todo terminó. Cayó de rodillas a mis pies, suplicando, extendiendo la mano hacia mis manos con dedos temblorosos. Por favor, Marco, por favor. Me equivoqué. Lo siento mucho. Por favor, perdóname. Pero mi corazón ya estaba destrozado en 1000 pedazos irreconocibles. No había vuelta atrás. Esa noche, el silencio en el apartamento era más denso que nunca. No más discusiones, no más lágrimas, solo un vacío penetrante donde una vez existió un futuro. Ivana tenía la cara hinchada de tanto llorar. Le temblaban las manos mientras doblaba sus últimas prendas, metiéndolas con cuidado en la maleta como si guardara los restos de una vida que había destruido. Sus ojos buscaron los míos, suplicantes, pero los míos ya no reflejaban la misma luz. Lo siento mucho, Marco, susurró al cruzar el umbral. Solo pude asentir. No me quedaban palabras. La puerta se cerró tras ella con un golpe sordo y definitivo, y con su marcha, una parte de mí también se desvaneció. Los días siguientes se fundieron en una nube de llamadas telefónicas, cada una de las cuales me hirió como una cuchilla. Cancelé todos los planes, el lugar de la boda, el catering, el fotógrafo, la floristería, la banda. Uno a uno, desmantelé el sueño, borrando lo que una vez sentí como una promesa para toda la vida. Había algo insoportable en ello, como borrar un futuro que había inscrito con tinta permanente. La tristeza se instaló en mi estómago como una pesada piedra. Sin embargo, incluso en medio del dolor, había una claridad, una extraña y fría certeza de que había tomado la decisión correcta. Había perdido a mi prometida, pero había recuperado algo que no me había dado cuenta de que estaba perdiendo, mi dignidad. Las respuestas llegaron rápidamente y en oleadas, algunas reconfortantes, otras profundamente perturbadoras. Sam, sobre todo, fue mi ancla. Después de confiarle todo, la manipulación de Sebastián, la traición de Ivana, su apoyo fue inmediato y firme. Hiciste lo correcto, Marco, afirmó, sentándose a mi lado en el sofá con una mano firme sobre mi hombro. Se pasó de la raya. ¿Y Sebastián? Ese individuo es un parásito. Sus palabras no eliminaron el dolor, pero me tranquilizaron. Por un momento, pude respirar. Otros amigos no estaban tan seguros. Algunos no comprendían del todo la magnitud de la traición. Ofrecieron su apoyo y su silencio, pero detecté confusión en sus ojos, su incomodidad. Algunos ofrecieron sugerencias bien intencionadas, pero equivocadas, de tal vez reconciliarse con Ivana. Sin embargo, ¿y la familia de Ivana?
Sus reacciones fueron brutales. Su madre me llamó, con la voz temblorosa de ira. «Monstruo despiadado», gritó por el auricular. «¿Cómo pudiste devastarla así por antiguos resentimientos? Le has arruinado la vida». No respondí. No había nada que pudiera decir que ella estuviera dispuesta a escuchar. Entonces llegó el mensaje de su hermano, Rafael, no mi socio, sino el hermano de Ivana, a quien una vez consideré amigo. Su mensaje era largo y venenoso: «Eres un cobarde, Marco. Egoísta y frío. Cometiste el mayor error de tu vida al irte de La Habana. Sentirás remordimiento por esta decisión hasta el último día». Miré su mensaje, completamente distante. No lo sabían, no percibían, no comprendían los engaños de Sebastián, ni su mala voluntad, ni la ingenua inocencia de Ivana. Su lealtad hacia ella los hacía deliberadamente ajenos a todas las demás realidades. Luego estaban mis padres, don Alejandro y doña Arande. Sus intentos de contactarme eran incesantes, con mensajes de voz acumulándose. «Marco, te lo ruego», imploró la voz de mi madre. Visitaron mi apartamento. Abrí la puerta y encontré sus rostros cansados, marcados por la ansiedad y la irritación. «Marco, piénsalo de nuevo», dijo mi padre, entrando sin esperar permiso. «Ella es tu prometida. Sebastián es tu hermano. La familia debe ser la prioridad, hijo mío», añadió mi madre, retorciéndose las manos. «Debes encontrar la manera de perdonar». Me quedé de pie con los brazos cruzados, con la expresión tensa y agotada. «Sebastián se disculpa profundamente», continuó mi padre. «Te lo prometo». «E Ivana, ¿cómo puedes abandonarla en este estado?». Intenté aclarar la situación una vez más. Expuse los hechos con calma, usando toda la paciencia que aún me quedaba. «La engañó», expliqué. «Intentó sabotear mi relación desde dentro». ¿Entiendes las implicaciones? No ha mejorado. Sigue siendo el mismo individuo conspirador y despreciable que arruinó a Marco. Mi madre lo interrumpió, negando con la cabeza. Tu hermano tiene sus dificultades, lo reconocemos, pero tú eres el mayor, el más resistente. Debes ser tú quien ceda. La amargura te está devorando. Sus declaraciones fueron como mazos, vacías pero ensordecedoras. Mis padres se quedaron allí mirándome con ojos suplicantes, completamente inconscientes de la corrupción que lo había infectado todo. Su falta de visión, o mejor dicho, su decisión deliberada de no ver, era exasperante. No entendían, o tal vez simplemente eligieron no hacerlo. Para ellos, Sebastián seguía siendo el hermano menor, malinterpretado pero capaz de redención. Ivana seguía siendo la chica amable y alegre que les presentaba en las comidas familiares. Yo era el problema, la que se negaba a ceder, la que era demasiado orgullosa e insensible. Se aferraban frenéticamente a esta visión perfecta de la familia, como si el mero cariño pudiera justificar la deslealtad, como si el amor me exigiera sacrificar mi autoestima para mantener una fantasía. Me observaban con la decepción grabada en sus rasgos, como si yo fuera el traidor, como si yo fuera quien destrozaba a la familia. Eso me causó dolor, un dolor para el que no estaba preparada en absoluto. Dolió tan intensamente como la traición en La Habana. En consecuencia, me marché. Salí de aquel apartamento, fuera de su influencia, cargando con el peso de mi decisión como una roca en el corazón. Estaba completamente solo, y en ese aislamiento, la amargura comenzó a crecer, una presencia lenta, latente y persistente. Pero algo más también se apoderó de mí, una determinación peculiar e inquebrantable, porque comprendí que no podía rendirme. No en esta ocasión, no después de todo lo ocurrido. La traición era demasiado profunda, la herida demasiado reciente. Los días se convirtieron en semanas. La existencia se redujo a dos elementos, mi carrera y la tranquilidad. Me sumergí en mi trabajo, aceptando encargos que antes podría haber rechazado. Las interminables tardes dedicadas a planos y ecuaciones se convirtieron en mi santuario. La ingeniería siempre había sido mi refugio, un dominio de principios claros y racionalidad. Allí no había traiciones ni falsedades. Pero incluso mientras ocupaba mi tiempo, el vacío persistía. El vacío que Erika había dejado atrás,
el vacío que Sebastián había iniciado años antes y que seguía expandiéndose. Mis padres no cesaron. Siguieron llamando, suplicando, por favor, Marco, es tu hermano. Perdónalo. Déjalo ir. Cada vez, apretaba la mandíbula y me obligaba a escucharlos, y cada vez la furia resurgió como una ola. ¿Eran incapaces de percibirla, o quizás no querían? En medio de esa tormenta de sentimientos, me encontré contactando a la única persona que realmente había percibido a nuestra familia, mi abuela, doña Ivonne. Siempre había sido tranquila y serena, una mujer de habla parca, pero sus palabras tenían un significado. Sus ojos tenían la gravedad de generaciones, como si pudiera ver más allá de todo, las mentiras, las fachadas, incluso el sufrimiento que intentábamos ocultar. Su modesta casa rural me recibió con el aroma familiar de hierbas y café. El ambiente era cálido y relajante. Estaba sentada en su silla de siempre, con una bufanda a medio terminar en sus manos ancianas. Me senté a su lado y comencé a hablar. Todo se derramó, años de silencio, finalmente articulados. Le conté cómo Sebastián socavó mi beca, la situación con La Habana, el engaño financiero, el control, la deslealtad y el silencio de mis padres. Ella permaneció en silencio. Mientras yo hablaba, ella simplemente continuó tejiendo, con la mirada fija en la lana, movimientos lentos y decididos. Cuando terminé, el silencio persistió. Entonces dejó escapar un suspiro, un sonido profundo y triste, y dejó las agujas. Sus ojos se encontraron con los míos. Hijo mío, comenzó, con un tono suave pero cargado de dolor. Hay algo que tus padres nunca te han dicho, algo que podría ayudarte a comprender, aunque no a excusar, las acciones de Sebastián. Se me encogió el corazón. ¿Qué quieres decir, abuela? Se levantó lentamente, la tensión visible en cada movimiento de su anciano cuerpo. En silencio, cruzó la habitación hacia un antiguo baúl de madera colocado bajo la ventana. Observé en silencio, el aire entre nosotras, denso por un pasado indescriptible. Levantó la tapa con ambas manos, las bisagras crujieron, y sacó una caja de metal desgastada. De dentro, sacó un álbum de fotos descolorido y un fajo de cartas antiguas sujetas con una fina cuerda. Antes de que naciera Sebastián, murmuró, con la voz casi en un susurro. Tus padres esperaban otro hijo, un niño. Querían llamarlo Colin. Colin. El nombre me pareció extraño y desconocido, como salido de un sueño olvidado. Me senté a su lado, con la mente en blanco. ¿Colin? Nunca he oído hablar de ningún Colin, dije, con la voz tensa por la incredulidad. Asintió lentamente, abriendo el álbum por una página que contenía una imagen en blanco y negro de mi madre, joven y radiante, con una barriga prominente, sonriendo suavemente a la cámara. Rande estaba en su 8º mes. Todo iba bien. El embarazo fue perfecto. Le temblaban los dedos al pasar la página y mostrar una ecografía antigua, descolorida pero aún legible. En el reverso, con la caligrafía de mi padre, estaba escrito, Colin. Pero entonces, continuó, con lágrimas en los ojos, sin previo aviso, perdió al bebé. Nació muerto. Se detuvo. El silencio era denso, la realidad descendía entre nosotros como un sedimento. Fue catastrófico, Marco, un golpe terrible. Tus padres quedaron destrozados, sobre todo tu madre. Creía que su mundo se derrumbaba. Contemplé la imagen de mi madre, joven y esperanzada, e intenté reconciliarla con la mujer que había estado frente a mí recientemente, implorando el perdón de Sebastián. Solo un año después, dijo mi abuela, secándose las mejillas con la mano, Rande se embarazó de nuevo y Sebastián nació. Exhaló profundamente, con la voz llena de cansancio. Desde el instante en que llegó, tus padres lo consintieron, lo protegieron en exceso. Nunca pusieron límites. Para ellos, Sebastián no era solo su hijo, era su Colin, la reparación por su pérdida, el niño vulnerable al que se sentían obligados a proteger de todo daño. Entonces me miró, con una mirada directa y firme. Creían que al concederle todo, al gestionar su entorno, podrían evitarle el sufrimiento.
Pero lo único que lograron fue criar a un niño mimado y egocéntrico, incapaz de gestionar las decepciones, ciego a las consecuencias de su comportamiento. Tragué saliva con dificultad, sintiendo una opresión en el pecho. Era eternamente el niño que había soportado el sufrimiento, el que necesitaba una compensación adicional por una tragedia que ni siquiera recordaba. ¿Y tú, Marco?, preguntó, volviéndose completamente hacia mí, con sus ojos fijos en los míos. Eras el hijo robusto, el que no tenía carga emocional, el que no necesitaba protección. Sus palabras me impactaron como una ola de hielo. Por eso, cuando Sebastián te agredió, cuando te mintió, te engañó y te hirió, no pudieron percibirlo como malicia. Lo interpretaron como envidia, el espíritu herido de un niño que se sentía inadecuado, que necesitaba más afecto, más consideración. Nunca quisieron informarte sobre Cullen. Creían que te protegían de la angustia de esa pérdida. Pero al hacerlo, su voz se quebró momentáneamente, te privaron de comprender por qué Sebastián era así y por qué reaccionaron como lo hicieron. Colocó la ecografía suavemente sobre mi rodilla. Te abandonaron, Marco. Solos, enfrentándose a un adversario que ellos mismos habían creado, un adversario que tú, siendo el fuerte, debías tolerar. Guardé silencio. Procesar la verdad fue como ingerir una medicina amarga, agonizante pero esencial. El dolor no disminuyó, ni lo más mínimo, pero la comprensión fue abrumadora. La revelación sobre Cullen no justificaba la conducta de Sebastián en absoluto, pero proporcionó contexto. Creó una imagen más nítida de por qué Sebastián actuó como lo hizo y por qué mis padres ignoraron la realidad. No solo eran obstinadamente ciegos, estaban presos de su propio dolor, su propio rechazo. A su manera, también eran víctimas. Esa noche, mientras yacía despierto en el silencio de mi apartamento, el resentimiento dentro de mí comenzó a solidificarse. Pasó de un dolor crudo y punzante a una determinación fría y deliberada. Comprendí que ya no deseaba simplemente cortar vínculos. Buscaba justicia. Una justicia que lograra más que castigar discretamente a Sebastián. Quería que la verdad se revelara, que se exhibiera ante todos. Quería liberarnos a mí, a Ivana e incluso a mis padres de la asfixiante falsedad que había atrapado a nuestra familia durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, contacté con Sam y Lorenzo Reyes. Les detallé todo lo que había descubierto, Cullen, la traición, la ceguera de la familia. Dije claramente, quiero que Sebastián enfrente las consecuencias de sus actos, pero no solo en privado. Quiero que responda públicamente. Quiero que todos comprendan su verdadera personalidad. Sam asintió lentamente, con expresión seria. Marco, siempre presentí que Sebastián era problemático, pero tengo una idea. Hay un promotor inmobiliario muy importante, Rafael, con quien me he estado comunicando. Él conoce tu historia, o al menos una parte de ella. Tu experiencia lo impactó indirectamente. Tiene un importante proyecto en planificación y busca un socio como tú. Esta podría ser tu gran oportunidad para resurgir de las ruinas. Esa misma semana, me reuní con Rafael. Era un astuto hombre de negocios, de unos 50 años, con una reputación impecable y un aura de tranquila seguridad. Ya conocía mi capacidad y mi desgracia. Marco, dijo, mirándome directamente a los ojos, sé lo que te ha ocurrido. Es injusto. Me estoy preparando para lanzar un proyecto inmobiliario masivo, el Proyecto Maestro, un desarrollo urbanístico que transformará la ciudad. Necesito un ingeniero de tu calibre, alguien con visión e integridad, te ofrezco ser socio como director. Esto no solo te devolverá lo perdido, sino que te impulsará a la cima. Y, si lo deseas, te brindaremos una plataforma para que tu verdad sea escuchada. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Esto era más que una propuesta de trabajo, era una oportunidad renovada, un camino hacia la justicia, mi resurrección de las cenizas. Acepté sin dudarlo. Los 18 meses siguientes fueron un frenesí. Me dediqué por completo al proyecto maestro, con días y noches que se fundían, planes que crear, reuniones a las que asistir y supervisión que gestionar. El trabajo era agotador e incesante, pero cada ladrillo colocado, cada estructura que levantar, era una reafirmación de mi fortaleza y perseverancia.
Rafael demostró ser un aliado formidable, inteligente, táctico y lo suficientemente sagaz como para darme la libertad de innovar y el escenario para sobresalir genuinamente. El proyecto maestro superó todas las expectativas. No era un simple desarrollo, era un complejo urbano futurista, un nuevo símbolo para la ciudad, un paradigma de diseño sostenible y eficacia. Los medios de comunicación fueron efusivos. Me etiquetaron como el ingeniero visionario. Mi nombre era omnipresente, en revistas, portadas, programas de televisión y conferencias. Me había convertido en una personalidad pública, un referente en mi profesión. A medida que mi prominencia aumentaba, la situación de Sebastián se deterioró aún más hasta convertirse en un desastre. A través de Sam y algunos contactos discretos mantenidos por Lorenzo Reyes, me enteré de sus continuas actividades dudosas, acumulación de deudas, pequeños engaños, compromisos incumplidos. Su vida era una catástrofe, en constante declive. La envidia lo devoraba, avivada al ver mi rostro en los medios. Mis padres, desesperados por su hijo desobediente, intentaron intervenir disimuladamente. Le imploraron a Sebastián que se comunicara conmigo para pedirme ayuda. Sus llamadas y mensajes eran una extraña combinación de súplica e intimidación sutil, intentando obligarme a rescatarlo del pozo que había excavado. Bloqueé su número. Ignoré cada propuesta. No le permitiría otra oportunidad de perjudicarme. La Cumbre Latinoamericana de Innovación Urbana fue el evento más importante del año en nuestra industria. Tuve el honor de ser el orador principal para presentar la maestría. Proyecto. Esa noche, el gran auditorio estaba abarrotado. Ingenieros, arquitectos, inversores y periodistas ocupaban todos los asientos. Entre bastidores, mientras me preparaba, sonó mi teléfono. Era mi madre, doña Arande. Su voz era una súplica contenida. Marco, por favor, permite que Sebastián esté presente. Tu padre le consiguió una entrada. Está muy arrepentido. Desea verte triunfar. Esta es una oportunidad para la reconciliación. Su insistencia en cuanto a la unidad familiar me agotaba. Me negué rotundamente. No, madre, no estoy preparada para eso. Sin embargo, bajo la negativa, una punzada de preocupación me inquietaba. Comprendí de lo que mis padres eran capaces bajo la influencia de Sebastián, entonces subí al escenario. El intenso resplandor de los focos me cegó momentáneamente. Inhalando profundamente, tomé el micrófono y comencé mi discurso, concentrándome en el éxito del proyecto maestro. Pero entonces, al recorrer con la mirada al público, se posaron en la primera fila. Sebastián estaba allí. Su sonrisa era forzada, su porte estaba lleno de una superioridad artificial, como si pretendiera usurpar mi lugar. Junto a él, mis padres tenían expresiones nerviosas y expectantes. Y, para mi asombro, Ivana estaba sentada a poca distancia. Ivana me observaba con una mezcla de tristeza y una peculiar esperanza en su mirada. Mi corazón dio un vuelco. En ese instante, la furia y la determinación se fundieron en algo intenso e inquebrantable dentro de mí. Mi discurso meticulosamente preparado sobre ingeniería, sobre la excelencia técnica del proyecto, desapareció. Decidí entonces cambiarlo por completo. Dejé de hablar de estructuras y planos. En su lugar, hablé de cimientos, no de hormigón y acero, sino de los cimientos de la confianza, la lealtad y el respeto en la vida. Hablé de cómo la envidia puede erosionar gradualmente esos cimientos desde dentro, de cómo la traición, incluso de la propia familia, puede derrumbar el edificio más sólido. Con voz serena y autoritaria, pero con una frialdad calculada, miré directamente a Sebastián. Luego mi mirada se dirigió a mis padres y finalmente a La Habana. He aprendido, dije lentamente, que a veces, para construir algo verdaderamente magnífico, algo perdurable, uno debe estar dispuesto a desmantelar lo deteriorado desde los cimientos. He experimentado directamente cómo la ambición y la envidia desenfrenadas pueden llevar a una persona, incluso a alguien que supuestamente es tu familia, a intentar destruir tu vida, tu reputación, tus aspiraciones. Murmullos se extendieron por la sala, un sordo rumor de conmoción y tensión. El rostro de Sebastián palideció.
La sonrisa forzada se desvaneció, reemplazada por una mirada de temor. Mis padres se removieron inquietos en sus sillas, con el rostro rojo de vergüenza y alarma. Ivana se tapó la boca con la mano, con lágrimas en los ojos. Narré la historia, el sabotaje a mi carrera, los correos electrónicos falsificados, las grabaciones de audio alteradas, los detalles precisos del evento que me costó el puesto ideal. No mencioné nombres, pero la forma en que mi familia me miró indicó que sabían exactamente a quién me refería. Al terminar, el auditorio se sumió en un silencio tenso. Entonces Lorenzo Reyes, mi abogado, subió al escenario con una discreta señal. Rafael lo acompañó. El abogado, con una considerable cantidad de documentos en la mano, se dirigió a la prensa. El señor Marco ha decidido hacer pública la verdad, declaró. Lo que acaban de escuchar no es una alegórica. Son hechos. Contamos con pruebas irrefutables, mientras mis ojos recorrían al público, se posaron en la primera fila. Sebastián estaba allí. Su sonrisa era forzada, su porte lleno de una superioridad artificial, como si pretendiera usurpar mi lugar. Junto a él, mis padres tenían expresiones nerviosas y expectantes. Y, para mi asombro, Ivana estaba sentada a poca distancia. Ivana me observaba con una mezcla de tristeza y una peculiar esperanza en su mirada. Mi corazón dio un vuelco. En ese momento, la furia y la determinación se fundieron en algo intenso e inquebrantable dentro de mí. Mi discurso meticulosamente preparado sobre ingeniería, sobre la excelencia técnica del proyecto, desapareció. Decidí entonces cambiarlo por completo. Dejé de hablar de estructuras y planos. En su lugar, hablé de cimientos, no de hormigón y acero, sino de los cimientos de la confianza, la lealtad y el respeto en la vida. Hablé de cómo la envidia puede erosionar gradualmente esos cimientos desde dentro, de cómo la traición, incluso de la propia familia, puede derrumbar el edificio más sólido. Con voz serena y autoritaria, pero con una frialdad calculada, miré directamente a Sebastián. Luego mi mirada se dirigió a mis padres y finalmente a La Habana. He aprendido, dije lentamente, que a veces, para construir algo verdaderamente magnífico, algo perdurable, hay que estar dispuesto a desmantelar lo deteriorado desde cero. He experimentado directamente cómo la ambición y la envidia desenfrenadas pueden llevar a alguien, incluso a alguien que supuestamente es tu familia, a intentar destruir tu vida, tu reputación, tus aspiraciones. Un murmullo se extendió por la sala, un sordo rumor de conmoción y tensión. El rostro de Sebastián palideció. La sonrisa forzada se desvaneció, reemplazada por una mirada de temor. Mis padres se revolvían inquietos en sus sillas, con el rostro rojo de vergüenza y alarma. Ivana se tapó la boca con la mano, con lágrimas en los ojos. Narré la historia, el sabotaje a mi carrera, los correos electrónicos falsificados, las grabaciones de audio alteradas, los detalles precisos del suceso que me costó mi puesto ideal. No mencioné nombres, pero la forma en que mi familia me miró indicó que sabían exactamente a quién me refería. Al terminar, el auditorio se sumió en un silencio tenso. Entonces Lorenzo Reyes, mi abogado, subió al escenario con una discreta señal. Rafael lo acompañó. El abogado, con una considerable cantidad de documentos en la mano, se dirigió a la prensa. El señor Marco ha decidido hacer pública la verdad, declaró. Lo que acaban de escuchar no es una alegórica. Son hechos. Contamos con pruebas irrefutables, mientras mis ojos recorrían al público, se posaron en la primera fila. Sebastián estaba allí. Su sonrisa era forzada, su porte lleno de una superioridad artificial, como si pretendiera usurpar mi lugar. Junto a él, mis padres tenían expresiones nerviosas y expectantes. Y, para mi asombro, Ivana estaba sentada a poca distancia. Ivana me observaba con una mezcla de tristeza y una peculiar esperanza en su mirada. Mi corazón dio un vuelco. En ese momento, la furia y la determinación se fundieron en algo intenso e inquebrantable dentro de mí. Mi discurso meticulosamente preparado sobre ingeniería, sobre la excelencia técnica del proyecto, desapareció. Decidí entonces cambiarlo por completo. Dejé de hablar de estructuras y planos.
En su lugar, hablé de cimientos, no de hormigón y acero, sino de los cimientos de la confianza, la lealtad y el respeto en la vida. Hablé de cómo la envidia puede erosionar gradualmente esos cimientos desde dentro, de cómo la traición, incluso de la propia familia, puede derrumbar el edificio más sólido. Con voz serena y autoritaria, pero con una frialdad calculada, miré directamente a Sebastián. Luego mi mirada se dirigió a mis padres y finalmente a La Habana. He aprendido, dije lentamente, que a veces, para construir algo verdaderamente magnífico, algo perdurable, hay que estar dispuesto a desmantelar lo deteriorado desde cero. He experimentado directamente cómo la ambición y la envidia desenfrenadas pueden llevar a alguien, incluso a alguien que supuestamente es tu familia, a intentar destruir tu vida, tu reputación, tus aspiraciones. Un murmullo se extendió por la sala, un sordo rumor de conmoción y tensión. El rostro de Sebastián palideció. La sonrisa forzada se desvaneció, reemplazada por una mirada de temor. Mis padres se revolvían inquietos en sus sillas, con el rostro rojo de vergüenza y alarma. Ivana se tapó la boca con la mano, con lágrimas en los ojos. Narré la historia, el sabotaje a mi carrera, los correos electrónicos falsificados, las grabaciones de audio alteradas, los detalles precisos del suceso que me costó mi puesto ideal. No mencioné nombres, pero la forma en que mi familia me miró indicó que sabían exactamente a quién me refería. Al terminar, el auditorio se sumió en un silencio tenso. Entonces Lorenzo Reyes, mi abogado, subió al escenario con una discreta señal. Rafael lo acompañó. El abogado, con una considerable cantidad de documentos en la mano, se dirigió a la prensa. El señor Marco ha decidido hacer pública la verdad, declaró. Lo que acaban de escuchar no es una alegórica. Son hechos. Contamos con pruebas irrefutables, la furia y la determinación se fundieron en algo intenso e inquebrantable dentro de mí. Mi discurso, meticulosamente preparado, sobre ingeniería, sobre la excelencia técnica del proyecto, desapareció. Decidí entonces modificarlo por completo. Dejé de hablar de estructuras y planos. En su lugar, hablé de cimientos, no de hormigón y acero, sino de los cimientos de la confianza, la lealtad y el respeto en la vida. Hablé de cómo la envidia puede erosionar gradualmente esos cimientos desde dentro, de cómo la traición, incluso de la propia familia, puede derrumbar el edificio más sólido. Con voz serena y autoritaria, pero con una frialdad calculada, miré directamente a Sebastián. Luego mi mirada se dirigió a mis padres y finalmente a La Habana. He aprendido, dije lentamente, que a veces, para construir algo verdaderamente magnífico, algo perdurable, uno debe estar dispuesto a desmantelar lo deteriorado desde los cimientos. He experimentado directamente cómo la ambición y la envidia desenfrenadas pueden llevar a una persona, incluso a alguien que supuestamente es tu familia, a intentar destruir tu vida, tu reputación, tus aspiraciones. Un murmullo se extendió por la sala, un sordo rumor de conmoción y tensión. El rostro de Sebastián palideció. La sonrisa forzada se desvaneció, reemplazada por una mirada de temor. Mis padres se removían inquietos en sus sillas, con el rostro rojo de vergüenza y alarma. Ivana se tapó la boca con la mano, con lágrimas en los ojos. Narré la historia, el sabotaje a mi carrera, los correos electrónicos falsificados, las grabaciones de audio alteradas, los detalles precisos del evento que me había costado mi puesto ideal. No usé nombres, pero la forma en que mi familia me miró indicó que sabían exactamente a quién me refería. Cuando terminé, el auditorio se sumió en un silencio tenso. Entonces Lorenzo Reyes, mi abogado, subió al escenario con una discreta señal. Rafael lo acompañó. El abogado, con una considerable cantidad de documentos en la mano, se dirigió a la prensa. El señor Marco ha decidido hacer pública la verdad, declaró. Lo que acaban de escuchar no es una alegórica. Son hechos. Contamos con pruebas irrefutables, la furia y la determinación se fundieron en algo intenso e inquebrantable dentro de mí. Mi discurso, meticulosamente preparado, sobre ingeniería, sobre la excelencia técnica del proyecto, desapareció. Decidí entonces modificarlo por completo. Dejé de hablar de estructuras y planos.
En su lugar, hablé de cimientos, no de hormigón y acero, sino de los cimientos de la confianza, la lealtad y el respeto en la vida. Hablé de cómo la envidia puede erosionar gradualmente esos cimientos desde dentro, de cómo la traición, incluso de la propia familia, puede derrumbar el edificio más sólido. Con voz serena y autoritaria, pero con una frialdad calculada, miré directamente a Sebastián. Luego mi mirada se dirigió a mis padres y finalmente a La Habana. He aprendido, dije lentamente, que a veces, para construir algo verdaderamente magnífico, algo perdurable, uno debe estar dispuesto a desmantelar lo deteriorado desde los cimientos. He experimentado directamente cómo la ambición y la envidia desenfrenadas pueden llevar a una persona, incluso a alguien que supuestamente es tu familia, a intentar destruir tu vida, tu reputación, tus aspiraciones. Un murmullo se extendió por la sala, un sordo rumor de conmoción y tensión. El rostro de Sebastián palideció. La sonrisa forzada se desvaneció, reemplazada por una mirada de temor. Mis padres se removían inquietos en sus sillas, con el rostro rojo de vergüenza y alarma. Ivana se tapó la boca con la mano, con lágrimas en los ojos. Narré la historia, el sabotaje a mi carrera, los correos electrónicos falsificados, las grabaciones de audio alteradas, los detalles precisos del evento que me había costado mi puesto ideal. No usé nombres, pero la forma en que mi familia me miró indicó que sabían exactamente a quién me refería. Cuando terminé, el auditorio se sumió en un silencio tenso. Entonces Lorenzo Reyes, mi abogado, subió al escenario con una discreta señal. Rafael lo acompañó. El abogado, con una considerable cantidad de documentos en la mano, se dirigió a la prensa. El señor Marco ha decidido hacer pública la verdad, declaró. Lo que acaban de escuchar no es una alegórica. Son hechos. Contamos con pruebas irrefutables, he experimentado directamente cómo la ambición y la envidia desenfrenadas pueden llevar a alguien, incluso a alguien que supuestamente es tu familia, a intentar destruir tu vida, tu reputación, tus aspiraciones. Un murmullo se extendió por la sala, un sordo rumor de conmoción y tensión. El rostro de Sebastián palideció. La sonrisa forzada se desvaneció, reemplazada por una mirada de temor. Mis padres se removían inquietos en sus sillas, con el rostro rojo de vergüenza y alarma. Ivana se tapó la boca con la mano, con lágrimas en los ojos. Narré la historia, el sabotaje a mi carrera, los correos electrónicos falsificados, las grabaciones de audio alteradas, los detalles precisos del evento que me había costado mi puesto ideal. No usé nombres, pero la forma en que mi familia me miró indicó que sabían exactamente a quién me refería. Cuando terminé, el auditorio se sumió en un silencio tenso. Entonces Lorenzo Reyes, mi abogado, subió al escenario con una discreta señal. Rafael lo acompañó. El abogado, con una considerable pila de documentos en la mano, se dirigió a la prensa. El señor Marco ha decidido hacer pública la verdad, declaró. Lo que acaban de escuchar no es una simple alegórica. Son hechos. Contamos con pruebas irrefutables, he experimentado directamente cómo la ambición y la envidia desenfrenadas pueden llevar a alguien, incluso a alguien que supuestamente es tu familia, a intentar destruir tu vida, tu reputación, tus aspiraciones. Un murmullo se extendió por la sala, un sordo rumor de conmoción y tensión. El rostro de Sebastián palideció. La sonrisa forzada se desvaneció, reemplazada por una mirada de temor. Mis padres se removían inquietos en sus sillas, con el rostro rojo de vergüenza y alarma. Ivana se tapó la boca con la mano, con lágrimas en los ojos. Narré la historia, el sabotaje a mi carrera, los correos electrónicos falsificados, las grabaciones de audio alteradas, los detalles precisos del evento que me había costado mi puesto ideal. No usé nombres, pero la forma en que mi familia me miró indicó que sabían exactamente a quién me refería. Cuando terminé, el auditorio se sumió en un silencio tenso. Entonces Lorenzo Reyes, mi abogado, subió al escenario con una discreta señal. Rafael lo acompañó. El abogado, con una considerable pila de documentos en la mano, se dirigió a la prensa. El señor Marco ha decidido hacer pública la verdad, declaró. Lo que acaban de escuchar no es una simple alegórica. Son hechos. Contamos con pruebas irrefutables.
Empezó a distribuir copias, grabaciones de la confesión de Sebastián, correos electrónicos falsos y análisis forenses. Inesperadamente, también surgieron pruebas del plan fraudulento que Sebastián había intentado urdir con Havana, incluyendo fragmentos de sus conversaciones y las transferencias bancarias que ella le había enviado. El silencio se rompió bruscamente con una lluvia de flashes. Sebastián estalló en cólera, gritando, «Son mentiras. Todo es inventado. Te lo estás inventando todo, Marco. Me estás calumniando públicamente». Sebastián se levantó bruscamente, con el rostro desencajado por la ira. Intentó abalanzarse sobre mí, pero Sam y el personal de seguridad del evento actuaron con rapidez, casi por reflejo. Lo bloquearon antes de que pudiera alcanzarme, forcejeando para escoltarlo fuera del auditorio mientras se desataba el caos. Mantuve la compostura en el escenario, con la voz firme y clara, proyectando autoridad y una calma gélida mientras hablaba con los periodistas. Lo que has observado, dije, es solo un atisbo de mi experiencia. No es una calumnia. Es la pura verdad, y la prueba está a disposición de todos para que la examinen. Al día siguiente, la controversia dominó todos los medios de comunicación. La historia de Marco, el ingeniero innovador engañado por su propio hermano y revelado públicamente en la conferencia, se extendió rápidamente. Los titulares de los periódicos proclamaron el conflicto familiar. Los noticieros analizaron cada elemento y las redes sociales se convirtieron en un hervidero constante. La reputación de Sebastián quedó completamente arruinada, su nombre se asoció con celos y negatividad. El juicio público fue severo e inmediato. Mis padres, don Alejandro y doña Arande, se vieron arrastrados sin piedad al centro del caos. La vergüenza los abrumaba. Soportaron las insistentes preguntas de la prensa, de conocidos y de la comunidad, que ahora los culpaba de su ignorancia e indulgencia con Sebastián. Cada esfuerzo que hicieron para justificarlo solo empeoró su situación. Entre lágrimas, tuvieron que reconocer la realidad de los actos de Sebastián. En medio del revuelo mediático, mi abuela Ivonne, mi sagaz y fiel aliada, decidió hacer una declaración. Ofreció una entrevista exclusiva a un importante periódico. Con un tono sereno, relató la historia de Cullen, el hermano fallecido, y cómo esa pérdida había afectado a mis padres e influido en el carácter de Sebastián. Aclaró cómo el dolor y el remordimiento habían oscurecido la visión de mis padres, llevándolos a consentir demasiado a Sebastián, sin imponerle nunca límites. De esta manera, sin querer, habían fomentado el monstruo envidioso en el que se había convertido. Su relato añadió una dimensión de profundidad y dolor a la narrativa, evocando compasión por mis padres, pero también proporcionando una mejor comprensión de las intrincadas relaciones familiares que me habían dañado. La opinión pública estaba dividida. Algunos expresaron pesar por la desgracia, mientras que otros criticaron la negligencia parental. Sebastián, mientras tanto, desapareció. Las acusaciones de engaño y estafa, junto con la evidencia de su explotación de La Habana, lo derrotaron por completo. Su empresa se desmoronó. Sus últimos aliados lo abandonaron. Se iniciaron investigaciones oficiales. Su futuro parecía sombrío, ensombrecido por inminentes problemas legales y un nombre manchado. Dejó de ser una preocupación para mí. Era un exiliado. Unas semanas después de la cumbre, tuve una reunión con mis padres. El ambiente era denso, cargado de palabras no dichas y arrepentimiento. Se veían demacrados, con los ojos rojos e hinchados por la falta de sueño y el llanto. Mi madre habló primero. Marco, te pedimos disculpas, lo sentimos mucho por Cullen, por Sebastián, por no confiar en ti. Estábamos cegados, hijo. El dolor nos nubló el juicio. Mi padre asintió, con lágrimas en los ojos. Te decepcionamos, Marco. Te fallamos enormemente. Inesperadamente, sentí compasión por ellos. Su angustia era genuina y su humillación, evidente. Sin embargo, ahora nos separaba una enorme brecha que ninguna disculpa podía salvar. La fe y la conexión que compartíamos estaban demasiado dañadas. Podía perdonar su dolor, pero no podía pasar por alto el precio de sus errores. Nuestros lazos familiares, aunque ya no eran tóxicos,
ahora se caracterizaban por un profundo dolor y una separación irreparable. Poco después, Ivana se acercó a mí. Había pasado por su propia experiencia. La desgracia pública y la exposición de la influencia de Sebastián la habían afectado profundamente. Su rostro, antes tan vibrante, ahora mostraba signos de sufrimiento. Marco, dijo con los ojos llorosos, no espero tu perdón, pero debo expresar mi arrepentimiento. Fui ingenua, una idiota. Me dejé llevar por mi propio optimismo y por las falsedades de Sebastián. Puse en peligro tu fe, tus perspectivas. No soy digna de ti. Me reveló que había invertido en una nueva empresa, ahora legítima y real, en un intento de corregir su error. No le exigí aclaraciones, simplemente la escuché en silencio. Observé su remordimiento, su sufrimiento. Y sí, me importaba, o al menos el recuerdo de nuestro pasado. Sin embargo, la marca de la deslealtad y, aún más importante, la preocupación por su falta de juicio habían dañado irreversiblemente nuestro vínculo. La miré con un tono amable pero decidido. Ivana, te perdono. Perdono tu inocencia, tus nobles propósitos, incluso tus faltas. Pero la confianza que compartimos como compañeros, la esperanza de una vida en común, está destrozada. Algunas heridas, una vez infligidas, dejan marcas tan profundas que la carne nunca se recupera del todo. Lo siento. No podemos recuperar lo que perdimos. Sus lágrimas fluyeron con libertad al reconocer mi decisión con una desesperación contenida. No hubo argumentos ni acusaciones, solo el doloroso reconocimiento de una conclusión. Con el paso del tiempo, la tormenta mediática se apaciguó. La historia de Marco, el ingeniero que emergió de los escombros de la traición, se convirtió en un mito silencioso en el campo. Me miraban con estima, admiración y, en ocasiones, con un toque de compasión. Sin embargo, para mí, lo crucial fue la tranquilidad que por fin había alcanzado, una serenidad forjada en el crisol de las dificultades, mediante el agonizante desmantelamiento de mi antigua existencia, para erigir algo genuinamente sólido. Sebastián se desvaneció en la oscuridad. Las investigaciones de fraude que lo rodeaban continuaron, y su vida se convirtió en un eco sombrío de sus actos. Solo, lleno de amargura y decadencia. No hubo un cambio radical para él, ninguna salvación, solo las duras consecuencias de una vida dominada por la envidia y la mala voluntad. Se convirtió en un mero fantasma de su potencial, una sombría lección de cómo el resentimiento puede corroer el espíritu. Mis padres, don Alejandro y doña Arande, llevaban la vergüenza y el arrepentimiento como una pesada carga. Nuestra interacción se mantuvo distante, marcada por la culpa que sentían y el dolor por la familia rota que no habían protegido. Sus llamadas telefónicas se hicieron menos frecuentes, nuestras conversaciones se volvieron educadas y reservadas. Habían aprendido una lección dolorosa, pero el precio fue la intimidad que antes disfrutaban con su hijo. Ivana, mientras tanto, siguió adelante por su cuenta. A través de Sam, supe que su nueva empresa estaba teniendo éxito, había superado sus errores y madurado. Me sentí feliz por ella, verdaderamente complacida, pero su parte en mi vida había terminado. Ella había encontrado su camino, y yo el mío. Mi vida, aunque no fue la que inicialmente había planeado, fue satisfactoria. Mis proyectos de ingeniería prosperaron, y mi nombre llegó a representar creatividad y confiabilidad. Sam, mi fiel compañero, continuó siendo mi apoyo y amigo de confianza. Mi abuela, Yvonne, con su perspicacia y cariño inquebrantable, fue la luz que me guió en cada dificultad. Me había demostrado que la verdadera familia no se basa solo en lazos de sangre, sino en fidelidad, honor y apoyo incondicional. Un día, me encontraba solo en la terraza del rascacielos que habíamos construido como parte del plan maestro. La brisa me acariciaba suavemente el rostro mientras contemplaba la extensa ciudad que se extendía a mis pies, símbolo de resistencia. Había eliminado lo deteriorado y, sobre esos restos, había erigido algo más grande, algo más duradero. Reflexioné sobre el precio de la honestidad, la agonía de la revelación, la pérdida de vínculos que antaño fueron vitales. ¿Estaba justificada toda la angustia para alcanzar esta libertad, esta calma? ¿Era realmente serenidad? La respuesta no fue sencilla.
Algunas heridas penetran tan profundamente que dejan una huella imborrable, un recuerdo del camino recorrido, las luchas que enfrenté y los sacrificios que hice. Comprendí que mi historia no se trataba solo de engaño o victoria. Era evidencia de la intrincada fuerza del afecto familiar. Un amor que puede elevarte, pero también puede oscurecerte, herirte y casi demolerte desde dentro. Una noche, sentada con Ivonne en la terraza, le expresé lo que me rondaba la cabeza. Abuela, dije en voz baja, ¿cómo se reconcilia uno con todo esto, con el dolor, las decepciones, las pérdidas? Me miró con esa mirada constante, tranquila y empática. Marco, a veces el gesto más significativo de amor, el amor propio, es comprender cuándo poner límites, cuándo decir basta para protegerse y, en ocasiones, construir un futuro. Debes liberar la historia que te devora. Sus frases resonaron en mis pensamientos como una certeza silenciosa. La vida no es una fábula. No hay conclusiones perfectas ni soluciones mágicas. Es una crónica compleja, una maraña de decisiones, resultados, sufrimiento y recuperación. Para mí, esa complejidad significaba demoler lo corrupto, reconstruir lo que podía perdurar y descubrir cómo vivir de nuevo. Volví a mirar la ciudad que se extendía a mis pies, con el viento tirando del dobladillo de mi chaqueta. A pesar de todo, había descubierto algo invaluable, mi interpretación personal de la paz, murmuré para mí. Estimado público, no duden en expresar sus opiniones en la sección de comentarios. Recuerden también darle a me gusta, compartir y suscribirse.